seguirá tratando con nosotros y nos seguirá llevando a lugares que a lo mejor nunca. Está muy viejito, gloria al Señor, para poderse recibir como doctor de medicina general. Muchos años de estudio. Un abogado, no se diga. Amén. Maestros, cualquier profesión tiene que tener un proceso. A veces es largo, a veces es muy largo, a veces es corto. Pero imagínense que cuando ya que el doctor se recibe, el abogado o cualquier profesionalista se recibe, cuelga su título en su casa y dice: ahora sí, me voy a quedar en la casa a ver televisión todo el día. ¿Sería algo bueno? ¿Sería algo lógico? ¿Paz de Cristo? Seguro que no. Si estudió y se recibió como doctor, es para que esté trabajando, ¿dónde? En un hospital, en una clínica, o que abra su propia clínica. Yo creo que eso era el motivo principal del doctor, desarrollar su labor como doctor por haber estudiado tanto. Ahora imagínense a David, lo que leíamos ahorita. David era un hombre que amaba a Dios. Él buscaba diligentemente la santidad. La práctica de su vida entera no era una vida de pecado, sino de justicia en la gracia de Dios. Sin embargo, lo encontramos entrando a una época de un horrible pecado en su vida. Usted lee todo el capítulo 11, se da cuenta de lo que estamos hablando. Quizá en este momento alguien esté jugando con la idea de algún pecado, o está permitiendo que en su mente se queden pensamientos, sabiendo que son pensamientos pecaminosos. Cada uno de nosotros somos tentados a tolerar y a jugar con el pecado, porque nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra mente se inclina al pecado. Muchos prefirieron quedarse en casa a tomar un buen tiempo de descanso, y no es malo. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo David vino al fracaso, cómo David le dio puerta abierta para un grande pecado a su vida. Cuando nosotros viajamos siempre nos hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, quiero saber cuán lejos está el destino a donde yo voy. Si vas a Ojuelos, Jalisco, hermano Tomás, ¿qué tan lejos está de aquí a allá? Ya experto el hermano. 16 horas, ya sabe, hermano. La primera vez que iba a ir para allá tuvo que investigar cuánto, ¿verdad? ¿Cuán tan lejos está? Si quiere ir para Ciudad Juárez manejando aproximadamente 12 horas. La primera vez hice 9 horas, iba a 100 millas por hora, 12 horas regularmente. Y así sucesivamente, usted a su lugar de origen ya conoce o siempre indaga qué tan lejos está el destino. Segundo, también cuando viajamos preguntamos que si hay alguna desviación o hay alguna complicación en el camino, porque nos importa la seguridad, el descanso, el confort. Y por último, o más bien lo primero, es que investigamos cuánto sale, cuánto cuesta el viaje. Amén. ¿Cuánto vamos a invertir si vamos manejando? ¿Cuánto voy a gastar para el pasaje de avión, de camión, de tren, de lo que usted quiera? Son preguntas comunes en nuestra vida cuando hacemos un viaje. Bueno, ahora vamos a ver la distancia que hay del pecado. O sea, ¿cuán lejos nos lleva el pecado? Miraremos también qué tanto nos desvía el pecado o cuánto tiempo nos detiene el pecado. Por último, estaremos viendo la deuda del pecado. ¿Cuánto nos va a costar el pecado? Si el hombre juega con el pecado, ¿cuán lejos lo irá a llevar? En verdad,
Esa pregunta no importa, porque el pecado siempre nos va a llevar más lejos de lo que queremos ir, porque esa es la naturaleza del pecado. Mucha gente dice, con que me tome una sola, con eso está bien, pero resulta que hoy fue una, mañana fueron dos, y así sucesivamente. Y mucha gente dice, yo puedo controlar. Si nosotros le preguntáramos, si hubieran ido con nosotros, si hiciéramos una encuesta con todos los drogadictos que están ahí, le dijéramos, ¿cómo iniciaste tú tu adicción? O si fuéramos con los alcohólicos y les preguntáramos, oye, ¿cómo fue que tú caíste en las garras del alcohol? Ellos seguramente nos dirían, a lo mejor empezaron jugando, a lo mejor fue algo por divertirse con los amigos, pero resulta que el pecado los llevó más lejos y hoy se miran en una grande red donde no pueden salir. Porque esa es la naturaleza progresiva del pecado. El texto nos señala y nos dice que era tiempo que los reyes salieran a la guerra, y David era el rey de Israel. Tenía un grande ejército, pero dice, pero David se quedó en Jerusalén, allí en su palacio, con el wifi, gloria al Señor, con Netflix, amén, y todas las redes sociales. Se quedó, prefirió mejor, le dijo a Joab, mira, son unos pueblillos cualquiera, vayan ustedes y mis siervos y ustedes acaben, a mí déjenme aquí en la casa, necesito descansar un poco. Todo estaba bien en la vida de David. Tenía aproximadamente, cuando sucedió esto, 50 años. Llevaba 12 años reinando en Jerusalén. Él vivía en el monte de Sión con muchos hijos e hijas. Tenía consejeros, tenía un grande ejército poderoso. Dios le había preservado la vida en 1000 batallas. Pero lo más significante de David no era que sus triunfos, sino que lo más significante de él estaba en sus habilidades y en la piedad que había en su persona. David estaba en el pináculo de la grandeza humana. Y cuando ya David llegó a esta posición tan alta, entonces se volvió más vulnerable, que en cualquier otro momento de su vida. Porque de ese pináculo David se desplomó. Su hijo Salomón escribió años después en Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si era rey y era tiempo de guerra, David tenía que estar peleando. Pero David se quedó en el lugar incorrecto. ¿Dónde se quedó? En el lugar incorrecto. Y esto le trajo muchos problemas. Si yo no aceptara a Cristo, si yo no hubiese aceptado a Cristo, yo no tendría que estar en un lugar como este. Dios bendiga las visitas, ¿verdad? Pero ahora yo soy siervo de Jesucristo. Yo soy hijo de Dios. ¿Estamos, hermanos? Soy hijo e hija de Dios. Y por lo tanto, en tiempos de alabanza y adoración, tengo que ir al lugar correcto para bendecir y adorar a Jehová de los ejércitos. Porque algo sucede cuando tomo una mala decisión. Cuando prefiero quedarme en el lugar incorrecto. Soy hijo de Dios, Padre Cristo. Si David no se hubiera quedado en ese lugar, otra historia se nos hubiera contado en este libro sagrado. A todo esto, todo lo que está en la Biblia nos sirve a nosotros para aprender. Esta historia a nosotros como hijos de Dios nos tiene que dar una grande lección. Si David, siendo un gran rey,
un hombre conforme al corazón de Dios tomó una pésima decisión y trajo consecuencias, entonces yo aprendo que yo no voy a ser como David, porque su palabra me está enseñando que debo de estar en el lugar correcto. Y David se metió en problemas por estar en su palacio. Si su mente y energía hubieran estado ocupadas en el trabajo de su llamamiento como rey, no habría caído en pecado en Jerusalén. Si él hubiera estado dirigiendo el ejército en Rabá, nunca habría pecado en Jerusalén. En el versículo 2 vemos que David está por estar en el lugar incorrecto, se encontró en el lugar de la tentación. Alabanza sea el Cordero de Dios. El portón de la tentación fue el ojo y el objeto de la tentación, la cual fue muy hermosa. Porque todos sabemos que el diablo siempre esconde su veneno en las golosinas más dulces, porque él es el padre de las mentiras y el maestro del engaño. Que el Señor lo reprenda. Él aparece como ángel de luz, aunque en él está la esencia de la maldad. Porque aquello que parece en este mundo agradable tiene un fin. Porque todo lo que hay en el mundo tiene un propósito. Aleluya. Y esto es algo real. Y resulta que el pecado ha tomado el control. Y tarde que temprano las consecuencias surgirán. La palabra del Señor dice: porque la paga del pecado es muerte. Paz de Cristo. La paga del pecado. En los versículos 3 y 4 vemos que David fue vencido por la tentación, tan solo por haberse quedado en Jerusalén. Ahora, David no estaba sencillamente jugando con el pecado. Él ya había cometido adulterio y estaba completamente seguro de eso. Ahora él era culpable de dormir con la esposa de otro hombre, porque así es la naturaleza del pecado. Un día David decidió quedarse en casa para hacer algo que no debía haber hecho, ya que él rehusó cumplir con su deber. Él tenía confianza en su ejército, en su general para ganar la batalla. Él no miró la necesidad de estar donde Dios le había puesto como líder de la nación de Israel, como muchos en la actualidad no miran la necesidad de adorar el nombre de Jesucristo. No la miran, y es por eso que tarde que temprano empieza a caer y a declinar su vida por causa del pecado. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos un grande compromiso, una grande responsabilidad. No dejamos de ser cristianos las 24 horas ni los 7 días. Somos cristianos todo el tiempo. Paz de Cristo. Imagínense, lunes, martes no venimos a la iglesia, miércoles, tampoco jueves, y luego tampoco a veces el viernes, y luego no el sábado y el domingo. Cuando venimos 1 hora y nos pasamos dormidos. Gloria al Señor. Porque el hombre se queda en casa mentalmente, psicológicamente y también literalmente. Por eso no sabe qué hacer, porque el pecado ha atado a su vida, porque decidió quedarse en casa. Y a través de esto aprendemos una lección muy importante. Si no estamos en nuestro lugar haciendo nuestro deber como hijos de Dios, hay un grande peligro de caer en la tentación. Si no desafiamos todas las cosas y luchamos por medio de la fe, entonces tarde que temprano vamos a declinar.
y expresaremos y diremos: ¿y dónde está aquel que predicaba bonito? ¿Y dónde está aquel que cantaba bonito? ¿Y dónde está aquella que brincaba y danzaba bonito? ¿Y dónde están aquellos que alababan a Jesucristo? Fueron quedándose en el lugar incorrecto y el pecado empezó a tomar control de su vida. Esto es de vida o muerte. Esto es peligroso, jugar con nuestra salvación. Y aprendemos la lección, porque hay el peligro de caer en tentación. No es suficiente pensar que todo va a salir bien. Si dejamos de leer la Biblia y de orar y pensamos: pues eso no importa mucho, esto no me va a afectar, estamos totalmente equivocados, muy equivocados. Paz de Cristo, muy equivocados. Hasta los dichos comunes dicen: el cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna. Gloria al Señor. Si no ora, no lee la Biblia, tarde que temprano va a caer. Tarde, escuche bien. Y si estamos aquí es porque Cristo nos ama, y porque Dios habla nuestra vida, y porque hoy en la actualidad Dios está levantando una nueva generación. Es tiempo que una nueva generación se levante, y que todo aquel que no quiera servir a Cristo va a mirar con sus ojos para adorar y glorificar el nombre de Cristo. Yo me quedaba asombrado el día jueves con nuestros jóvenes y dije: pues ¿qué traen ahora estos muchachos? Algo sencillo. Andaban lavando carros y yo dije: mis pobrecitos mijos, van a batallar, pues es día jueves y luego es temprano, andan trabajando la gente. Y de repente que volteo y veo una hilera de carros que tenía ahí, dije: gloria al Señor, Señor, ten misericordia y dame más fe. Se lanzaron por la fe. Yo no sé cómo les diría, cómo no les diría, pero yo miré que el Señor los bendijo, porque es una generación que se está atreviendo. Alguien puede glorificar el nombre de Jesucristo. Alguien puede alabar el nombre de nuestro Dios. Mientras uno rechaza estar en la presencia de Dios, otros están haciendo el hambre por estar contemplando la grandeza de Dios. Quieren milagros, quieren ver prodigios, quieren ver señales, aleluya, quieren ver y tocar la gloria de nuestro Dios. No se han cansado, aleluya, tienen hambre de algo sobrenatural. Pues eso el Señor concederá a nuestra nueva generación si persiste en buscar a Dios y abandonar el pecado y dejar a un lado todo lo que les estorba para servir a Jesucristo. Porque hay muchos Davides que en vez de estar alabando y glorificando al Señor, están viendo la novela, gloria al Señor. Se quedaron a ir al restaurante. No importa lo que puede suceder a mi familia, algo puede pasar, mejor no hay que ir a la iglesia. Y yo me quedo asombrado al mirar las multitudes que se conglomeran en los bares. Bueno, ya los cerraron, gracias a Dios. En las tiendas y donde quiera, y la gente anda como si nada. Gloria al Padre, Señor Jesús. Y las iglesias, los pastores me están hablando: pastor, ¿cómo le va a usted? Pues le digo: pues ahí vamos, dijo, porque nosotros estamos batallando. Dice que tienen miedo los hermanos y no quieren venir a la iglesia, que porque los puede contagiar los músicos o el pastor. Ya les decía la culpa también, que mejor se quedan en casa. Pero sí se van a trabajar, sí andan en la tienda, hasta en la playa andan, me dijo el de California, allá muy lejos. Paz de Cristo. ¿Por qué? Porque están tomando el lugar incorrecto, y esto traerá consecuencias. Esto ha traído consecuencias. Aleluya al Señor. Y de repente usted lo mira que ya no alaba a Cristo, y ya no puede glorificar a Cristo, porque se ha quedado en el lugar incorrecto. Si decimos: me siento cansado, cansada esta noche,
creo que no voy a ir a la iglesia. El Señor me entiende. Déjeme decirle, si David hubiera estado en el campamento planeando el ataque contra el enemigo, no habría mirado a la esposa de otro hombre mientras ella se bañaba. Si él se hubiera ido a la guerra, no hubiera pasado el adulterio en su vida. En una ocasión le preguntaron a una persona: ¿y por qué no vino? Es que estaba enfermo. Y como todos tenemos redes sociales, y ahí sale a qué horas publica los... Ay, Señor Jesucristo, los mensajes. Resulta que estaba en las redes sociales a esa hora. Paz de Cristo. Es algo triste cuando no entendemos nuestro llamado como hijos de Dios. Ya no somos comunes, ya no somos del mundo, somos parte del ejército de Dios, somos hijos de Dios. Y cuando llega el problema de la enfermedad: Señor, soy tu hijo, dijo el Señor. Te hubieras acordado el domingo, gloria al Señor, que eras mi hijo. No se cree. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cómo es el pecado? David se quedó en casa y empezó a mirar una mujer que se bañaba, y él buscó la oportunidad para buscarla, para conocerla y cometer el adulterio, porque el pecado lo empezó a llevar progresivamente. Él pensó que las cosas nadie las iba a descubrir, porque dijo: esta es mujer de Urías Eteo, el cual está peleando con mis siervos. Ya sé qué voy a hacer para que no se sepa que lo he engañado. Lo voy a mandar al frente de la batalla para que lo maten. Primero lo invitó a su casa para que llegara. Le dijo: ábrale a Urías Eteo, dile que se venga de la pelea. Dile que se vaya a su casa para que estuviera con su mujer y así pudieran engañar a su esposo y decirle que era su bebé y nada. Que Urías Eteo dijo: no, yo no entraré a mi casa porque estamos en guerra. El segundo intento: lo voy a embriagar para que se meta a su casa y lo acostamos y decimos que estuvo con ella. Pero aquel hombre, aún embriagado, se quedó a las puertas del palacio del rey. Se levantó Urías y otra vez tomó su caballo y se fue a la guerra. Y estando allá dijo David: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, usted conoce la historia. Le manda y le escribe una carta a Joab y le dice: Joab, allí entre todos los soldados anda un Urías Eteo. Te pido que lo pongas enfrente de la batalla para que sea herido y muera. Y Joab, como era obediente a su rey, hizo sin saber lo que estaba pasando y lo puso al frente de la batalla. Y estando enfrente de la batalla, en lo más recio de la batalla, aquel hombre fue herido de muerte y murió en ese instante. Y al saber David, dejó que aquella mujer llorara el luto por 3 días de aquel hombre, y después le dijo: Betsabé, necesito que te vengas al palacio. Y parecía que todo estaba bien, que el pecado se había ocultado y que nadie se había dado cuenta. Y la historia dice: y estando David por allí en el palacio, de repente entró un hombre loco, un profeta llamado Natán. Y estando allí parado, miró al rey David y le dijo: David, necesito hablar contigo y decirte unas palabras. Fíjate que en el campo había 2 hombres. Un hombre tenía mucho ganado y vacas de engorda, y otro hombre tenía solamente una ovejita, la cual había criado desde pequeña. Se acostaba con ella, le daba biberón, la cuidaba, y la ovejita empezó a crecer y a engordar. Y de repente en aquel campo vino un extranjero, un caminante, y llegó, y el hombre que tenía grande ganado le dijo: yo te voy a recibir y te daré de comer. Pero resulta que aquel hombre, en vez de matar una de sus vacas o de sus ganados, fue y le quitó la ovejita que tenía aquel hombre.
y se la quitó y la mató y se la dio a comer a aquel caminante. Y aún no terminaba el profeta Natán, y se encendió el rey David en ira y dijo: ese hombre es digno de muerte, ese hombre no merece vivir y necesita pagar esa oveja 10 tantos más. Y estando David enfurecido, Natán se levanta y le dice: ese hombre eras tú, porque siendo rey tenías a todas tus concubinas y a todas las mujeres en el reino, pero tú le quitaste la única mujer que tenía, Urías Eteo, y por lo tanto el Señor te habla de esta manera, y tu pecado ha sido descubierto. Y David se postró sobre tierra y empezó a llorar y decirle: pídele a Jehová que perdone mi vida, dile a Jehová que me perdone. Y Natán le dice: no tengas miedo, porque Jehová te preservará la vida, pero tú vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Todo fue una progresión natural por haber tenido la decisión de no ir a guerrear, por haber tenido esa osadía de confiar en los demás y no pararse como rey. Entonces vino el problema. No solamente fue un adúltero, sino también un asesino, porque sangre inocente fueron derramadas de su mano. El hombre conforme al corazón de Dios, el que estaba en el pináculo más alto, el que tenía la gloria del reino de Dios, de repente descendió hasta lo más bajo. Porque aunque el hombre cante bonito, hable bonito, aunque el hombre se vista bonito, si no humilla su corazón a Cristo y adora a su presencia, tarde que temprano va a caer. Esto es de vida o muerte. Oh, hermano, pero yo con mis amigos me la paso muy bien, con mis amigas y todo, pero el pecado tiene un precio. Te va a pasar y nos pasa la factura tarde que temprano. A David se la pasó. Dios le perdonó y le preservó la vida, pero las consecuencias fueron desastrosas. Porque nadie puede dominar al pecado. Al contrario, el pecado nos controla a nosotros. Padre Cristo, es una grande realidad, porque el pecado no conoce el papel de siervo, sino el papel de jefe. A él le gusta mandar en la vida de los hombres. Yo controlo esto, yo puedo, cuando yo diga ya, es ya. Así no es el pecado. Así no es. Esto no funciona así. Solo hay una manera de enfrentarnos al pecado, al cual le tenemos que dar un golpe mortal, porque necesitamos que sea cortado de nuestra vida. Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 29 al 30 hace referencia y dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. O si tu pie, córtatelo, hablando metafóricamente, espiritualmente. O sea, si hay algo que te está orillando a hacer lo malo, es mejor que cortes con ellos. Si hay amistades que te están guiando a que tu vida caiga a la muerte, mejor es que entres al cielo sin amigos que al infierno lleno de amigos, entre comillas. Y yo le decía a alguien por ahí: mira, si tu famoso iPhone te está llevando a la perdición, es mejor que vivas sin iPhone, nada te va a pasar. Pregúntale a los hombres primitivos qué les sucedió, gloria al Señor. Si eso te está llevando a la decadencia, care, es mejor que llegues al cielo sin iPhone, gloria al Señor, que al infierno, porque ya no va a haber señal. Una señal muy ardiente nomás. No, es que me aman.
Estas personas sí me aman y me entienden, se identifican. El pecado se muestra como amigo, pero en realidad toma el papel de jefe. De jefe. Porque nadie puede jugar con el pecado en su mente. Nadie. Es tiempo de tomar la espada de Dios por la raíz del pecado y cortarla. Y eso es que hacerlo ahora, porque el pecado es progresivo. El pecado nos lleva más y más lejos de Dios. Yo no sé si usted se acuerda cuando se entregó su vida a Cristo. Yo era una de las personas que quería estar en la iglesia. Siempre. Una hora antes ya estábamos en la iglesia. Y luego ya después fue bajando a media hora y luego 15 minutos y ahora pues toda la vida. Pero hay mucha gente que siempre eso. Primero se sentaban en el frente y luego se fueron en medio y luego atrás y luego de atrás. Adiós. Y usted lo mira y dice, oh, me siento feliz y sonríe. Y no, el pecado dice, chiquito, ya mero nos vamos a poner a cuentas. Acuérdate que te he dado alegría, dice el mundo, el pecado. Te he dado satisfacción. Te he hecho que hagas todo lo que quieras. Nada te he puesto ley. Tú lo puedes hacer todo conmigo, pero hay un contrato. Y la paga que tienes que hacer es tu alma. Y tú y yo vamos a pasar un buen tiempo en el infierno, dice el pecado, porque allí es el lugar final de todo aquel que no se arrepiente y busca a Cristo. Donde quiera que voy le pregunto, si te invitaran a un lado que te agrada y a la iglesia a la misma vez, ¿qué decidirías tú? No, pues donde me gusta. Pero resulta que donde te gusta, ahí no hay una paga excelente. A lo mejor los años que tengas sobre la tierra, la gente diga, es que yo he vivido la vida alegre, y no es cierto. La vida sin Cristo no es alegre. El pecado no solamente nos lleva más lejos de lo que queremos ir, sino que también detiene nuestro tiempo de lo que se quiere. Podemos pensar que podemos hacer el pecado un amigo y viajar juntamente con él como nos convenga, pero estamos una vez más equivocados. Porque cuando pensamos terminar con el pecado, resulta que el pecado solamente ha empezado a divertirse con nosotros. Un poquito, hombre. Y todos, acuérdense, todos empezaron de algo. Poquito nomás. Al cabo, nada va a suceder. Y lo poquito fue creciendo. Y algunos lo iniciaron por el vacío que había en su corazón y llenarlo. Es que esto me calma, me da tranquilidad, hace que se me olvide todo. Pero cuando aterriza, tiene una cruda realidad. Estás solo, estás sola y siente el vacío. Y vuelve una vez más. Pues necesito más para que la tristeza se vaya. Pero la tristeza sigue y el pecado empieza a jugar con nosotros. Y nos tiene en su mano y nos tira para arriba y luego nos agarra. Y luego ¡fum! Otra vez. Es como una bola de cristal en nuestro corazón. Y le empieza a tirar y juega con él. Y luego nos hace caer. Y luego una vez más. Y cuando se cansa de nosotros, nos deja caer al piso. Y nuestro corazón empieza a estar en pedazos. Un corazón roto. Y lloramos. Y sufrimos. Porque Satanás es alguien que se goza en el sufrimiento. Es alguien que odia la creación de Dios. Pero déjame decirte algo. Que aún estando un corazón roto, hay alguien que dice,
ese corazón roto, quebrado, yo lo puedo hacer de nuevo. Yo puedo transformar su vida. Yo puedo cambiar su lamento en baile. Yo puedo darle una nueva esperanza. Y aunque la gente le mira y le ve y dice, no tiene remedio, para eso nació, por eso sufrió, que le vaya mal, que se muera, nadie lo quiere, dice el Señor, yo estoy presente, yo te formé a ti, yo te crié y te hice en el vientre de tu madre y puse aliento de vida y dije, vive, espíritu humano, vive para alabanza de mi gloria. Y aunque todo parece que está perdido, papá dice, yo restauro una vez más tu corazón. Y aunque el pecado nos llevó a lo más vil y lo menospreciado, y aunque el pecado nos hizo ver todo lo malo, hay un Dios, hay un Dios que puede transformar y liberar. Pero para eso hay que estar en el lugar correcto. Porque Dios no puede librar a nadie de su pecado si aquella persona no lo desea. Si aquella persona, a un cristiano, no quiere salir de eso, ahí se mantendrá. Pero Jehová dice, yo puedo librarte si tú lo deseas. Yo puedo sanar tu corazón, puedo limpiarte, puedo hacerte nueva criatura, puedo transformar tu vida. Y alguien podrá decirte, tú vas a ser el mismo, te vas a morir así. Acuérdate, todo lo que ha pasado en tus generaciones pasadas, tú no tienes remedio. Tu futuro es incierto, dijo Jehová. No, yo soy el futuro del ser humano. Yo puedo transformar la vida de todo hombre, no importa qué tan grande sea el pecado. No importa qué tan grande sea el dolor, Dios puede transformar, porque el pecado avanzó y avanzó y caminó hacia enfrente y el hombre cometió grandes errores. Decía una mujer, pastor, pero soy muy mala, he cometido grandes errores, he derramado sangre inocente. Algunos que estaban en mi vientre los he matado. ¿Usted cree que Dios pueda perdonarme a mí? Todo depende. Si tú te vuelves a Dios, Dios tiene grande misericordia. Porque Dios es fiel. Porque Dios es grande. Pero el mundo, el pecado grita grandes voces. Tu cuerpo, tu decisión. Orgullo homosexual y lo grita cuatro vientos. Y lo miras al hombre y te burlas y dices, mira nomás, un hombre disfrazado de mujer y una mujer disfrazada de hombre. Porque el pecado ridiculiza a la gente, lo avergüenza. Y ya cuando lo tiene allí enfermo de SIDA, entonces el hombre empieza a voltear sus ojos. Pero aún allí Él puede tener misericordia. Él puede cambiar si el hombre se arrepiente y le entrega su corazón a Cristo. Oh, dijo la mujer samaritana, aléjate de mí, yo soy una mujer. Y le dijo, mira, vamos a acabar fácil. Ve y tráeme a tu marido y dile que venga porque quiero hablar con él. ¿Usted cree que Jesús no sabía? Y aquella mujer se sonrojó y dijo, Jesús, dijo, es que el que está conmigo no es mi marido, es mi amante, hablándole en términos comunes. Y dijo Jesús, yo lo sé, porque 5 maridos has tenido y el que ahora está contigo no es tu marido. Y dijo aquella mujer, ¿acaso tú eres profeta?
Oh, dijo Jesús, si tú supieras quién te pide a ti de beber, si tú supieras quién te está hablando en esta hermosa noche, si tú supieras quién te dice que le entregues tu corazón, entonces tú caerías de rodillas y le dirías a Él: Señor, ten misericordia de mí, cambia mi vida, transfórmame. Y dice Jehová: y yo descendería e iría y haría morada en tu corazón y cambiaría tu entorno. Porque dice el Señor Jesús: porque más son los hijos de la desamparada y de la estéril que de la casada. En otras palabras, porque Dios bendice todo aquel que se acerca a Jesucristo con un corazón sincero y se arrepiente, no importando todas las pronósticos, estadísticas, todas las gráficas que pueda haber, porque las gráficas son crueles y nos muestran un lado triste de los seres humanos. Pero la palabra de Dios va en contra de toda logística. Él es fiel, pero para eso hay que estar en el lugar correcto. Porque el pecado siempre complica las cosas, siempre trae malas consecuencias y nunca deja al hombre igual. David sufrió las consecuencias. Sus hijos se mataron entre sí, su hermano abusó de su hermana, el hijo mató a su propio hermano, pero el pecado más grande que pasó de las consecuencias fue que el pueblo de Israel empezó a blasfemar el nombre de Jehová. Todo fue un progreso natural, no más por eso, esa partecita última. Se hubiera dicho: pero David se fue con su ejército a pelear la batalla. Otra historia. Así sucede en la actualidad. Si nosotros nos portamos como hijo de Dios, si hacemos lo que hace un hijo de Dios, si caminamos como un hijo de Dios, otra será nuestra historia. Ay, hermano, es que no puedo, hermano. Pues es que métete a la guerra, gloria al Señor. Dijo otro: metámonos a la guerra, póngase su